Ahí ya estamos grabando. Ok, entonces este era el problema donde básicamente teníamos una disolución inicial que era de 604 más menos 1 miligramos de sodio por litro. Y me decían que tenían que terminar con una disolución de 250 mililitros de sodio también de una concentración 0,2500 miligramos por litro. Entonces la pregunta era, ¿cómo podemos hacer a partir de estas pipetas y de estos balones para llegar a una disolución que tuviera más o menos esa concentración? No sé si alguien pudo trabajar en el problema y que tenga alguna propuesta, cómo se podría solucionar. Profe, Ujú. yo más o menos trabajé en él, pero no sé si va a estar bueno, ¿verdad? Ok, ok. A ver, ¿qué? Primero que nada, los 604 miligramos de sodio por litro era concentración uno, ¿verdad? Ajá. Ok, me acuerdo que el factor de dilución tenían que ser 0,2500. No logré que me dieran, sí, 0,2500, pero si utilizaba la fórmula que utilizamos la clase anterior, Ujú. que era concentración uno por la alicota uno y como denominador el volumen al que se tenía que llevar en el balón. Luego eso se multiplicaba por una segunda alícuota y en el denominador 2 se tenía el volumen al que se tenía que llevar. Me acuerdo que utilizamos esa fórmula. Si se utilizaba una alícuota de 2 mililitros y se llevaba un volumen de 1000 en el balón aforado, y luego se le sacaba una alícuota de 5 mililitros y se llevaba un volumen de 25 en un segundo balón aforado, puede llegar a 0,2000, bueno, sí, 2416. Es lo más cercano que obtuve. No sé si estará bueno ahí. Ok, vamos a ver entonces. El factor de dilución sería, si hacemos, sería, ¿cuántas veces lo está diluyendo en ese caso? Sería 1000 dividido entre 2 multiplicado por 25 dividido entre 5. Eso me da 1000 dividido entre 2 por 5. 2500, exactamente. Exactamente, entonces acá estás diluyendo 2500 veces. Sí, intenté que me diera exactamente 2400 veces de factor de dilución, pero sinceramente no llegué exactamente al resultado. Sí, yo Pero, creo que en este caso, de hecho, no es realmente como posible llegar exactamente a los pero números. me acordé que usted nos había dicho que muchas veces solo se podía llegar a un factor muy aproximado, entonces lo dejé así. Exactamente. Entonces, si hacemos esto, entonces, ¿cuál sería la concentración final de la disolución? Entonces, la concentración final sería los eh, 604, ¿verdad? Miligramos de sodio por litro. Esto lo multiplicamos por 2 entre 1000 y lo multiplicamos por 5 entre 25. Y esto nos daría una concentración de 604. Esto me daría 0,2416 miligramos de sodio por litro. Ahí estamos en realidad bastante cerca. Entonces, creo que algo así estaría en realidad bastante aceptable. Entonces, ese factor de dilución, entonces estamos diluyendo 2500 veces y llegamos a una concentración final que sería 0,2416. Entonces, básicamente esa sería la solución del problema. No sé si alguien tiene dudas con este problema. Si quedó más o menos claro. Entonces, ¿cómo haría yo para preparar la disolución? Entonces, yo tendría que decir, eh, tomo una alícuota de 2 mililitros. Entonces, yo tengo la disolución madre, ¿verdad? Que era de 604. De esta tengo que tomar una alícuota de
2 mililitros, la llevo a un balón de 1000, luego de esta tomo una alícuota de 5 mililitros y la llevo a un balón de 25, ¿verdad? Y en cada paso intermedio, entonces tengo que llevar a la marca de aforo, homogenizar y todos los demás cuidados que ya estuvimos hablando la vez anterior, ¿verdad? Entonces, ese sería el protocolo, entonces, en este caso, para preparar esta disolución. ¿Alguna duda por Perdón, ahí? Sí. ¿cómo sabemos que era 1000 entre 2 y 25 entre 5, digamos? Esos denominadores, ¿cómo los sacábamos? En realidad puede ser cualquier combinación que al final me dé que se diluye 2500 veces. Entonces, cualquiera de estas posibles combinaciones que hay acá, que me dé 2500 veces, debería ser posible también. Entonces, esa no es la única. Digamos, yo podría, no sé, por ejemplo, escoger, bueno, no sé exactamente en este caso cuál es la opción, pero creo que yo lo había hecho un poco diferente. Yo lo había hecho, a ver, ¿cuánto me qué usaba yo? Ajá, pero ¿cómo construimos, digamos, esta solución, digamos? ¿Cómo sabemos que, digamos, 1000 entre 2 y 25 entre 5, digamos? Sé que hay varias formas de lograrlo, pero ¿cómo armamos esta en este caso? Lo que tendría que hacer es probar, pues usted sabe, digamos, ya la vez pasada hemos dicho que yo sé cuántas veces tengo que diluir si yo lo que hago es dividir 604 miligramos por litro, lo divido entre la concentración final, que es 0,2500 miligramos por litro. Entonces, cuando yo hago esa división, 604 entre 0,25 me da 2416. Entonces, el factor de concentración entre una disolución y la otra es 2416 veces. Eso quiere decir que yo tengo que diluir esa cantidad de veces la disolución, más o menos 2500 veces. Entonces, basado en esto, yo tengo que buscar, digamos, un poco al azar, dentro de los balones y pipetas que tengo disponibles, qué combinación me da aproximadamente hasta 2416 veces. Entonces el compañero acá lo que encontró fue que si yo usaba 2 mililitros con 1000 y luego 5 en 25, eso me da un factor de dilución de 2500 veces. Pero puede haber otras combinaciones. No sé si alguien le dio una combinación diferente a esta. Por ahí. ¿Alguien más que le haya dado alguna combinación diferente? Creo que yo tenía una combinación distinta, de hecho. A ver, yo usé... No, en realidad... Ah, sí, yo usé una combinación diferente. Yo más bien utilicé, por ejemplo, otra opción es, la que yo utilicé fue, yo tomé una alícuota de 2 mililitros en un balón de 500. Y luego de esta tomé una alícuota de 25 y la llevo a un balón de... Y la llevo a un balón de... Ah, bueno, hay un pequeño problema con la solución del compañero, de hecho. Eh, yo la llevo a un balón de 250 mililitros. Ok, entonces, esta es la combinación que yo utilicé. Mm, Entonces, quiere decir que mi factor de dilución sería 500 dividido entre 2 multiplicado por 250 dividido entre 25. Eso también me daría 2500. Vean que es una combinación distinta. Ahora, la combinación que yo utilicé para este caso sería más correcta. ¿Por qué? Porque vean que yo termino con un balón de 250 mililitros. El problema me decía que para preparar la disolución solicitada tenía que llegar, al final tenía que quedar con 250 mililitros. Entonces, en realidad, es más correcto que al final me quede la disolución preparada en un balón de 250 mililitros. Entonces, desde ese punto de vista, esta opción es más bien más correcta, por eso mismo. Pero vean que sí hay diferentes posibilidades. Nada más que si me dan una limitación de cuánto volumen debo tener al final, en este caso, eso sería, digamos, mejor.
No sé si más o menos quién es el que me está preguntando, ¿era Alfredo? Sí, profe, ya lo entendí mejor. Sí, ok, ok, pura vida, pura vida. No sé si alguien tiene alguna otra duda por ahí, alguna otra consulta. Profe, solo se pueden pasar 2 veces. O Eh, sea, multiplicar una vez más, digamos. Se podría hacer con 3, sí, también se puede, es otra posibilidad. Normalmente uno trata de hacerlo la menor cantidad de veces porque cada vez que usted realiza una dilución está metiendo más incertidumbre en su concentración. Que eso es algo que vamos a ver en estas próximas clases. Vamos a ver cómo, conforme yo voy utilizando más instrumentos, voy metiendo más fuentes de incertidumbre en mi medición o en la disolución que estoy preparando y eso va a ocasionar que entonces yo vaya arrastrando incertidumbres en cierto modo, ¿verdad? Entonces, lo ideal es tratar de hacer la menor cantidad de diluciones posible, de manera tal que tenga menor incertidumbre en mi concentración. Pero eso lo vamos a ver más en detalle conforme vamos avanzando ahorita. No sé si... Profe, Ujú. ¿y los dos usaron una alícuota de 2 mililitros por coincidencia o sea, porque los dos escogieron eso o porque había que usar 2 mililitros? No, en este caso realmente es coincidencia. Me imagino que podrá haber alguien que lo haga un poquito diferente, no necesariamente utilizando la 2 mililitros. ¿Qué hace uno? Como ocupa diluir mucho, porque son 2500 veces, normalmente uno utiliza el balón más grande que pueda con el balón más grande que pueda con la alícuota más pequeña que pueda. Entonces, entre más pequeña la alícuota y más grande es el balón, más estoy diluyendo. Entonces, es un poco natural que uno escoja la alícuota de 2 mililitros porque es la alícuota más pequeñita que entonces me va a permitir diluir más también. Pero como les digo, no les puedo dar como una fórmula de, tiene que agregar tanto y tanto y esto, sino que en estos casos de diluciones es muy por experiencia, al final de cuentas, como tengo que tratar de buscar la mejor forma de hacerlo que me sea posible en el laboratorio. Digamos. Y esto va a ser como muy típico cuando se están haciendo experimentos en el laboratorio o si eventualmente trabajan como analistas, qué sé yo, tienen que hacer una curva de calibración y meter las muestras ahí. Entonces se dan cuenta que sus muestras se salen de la curva de calibración, entonces tienen que realizar diluciones de manera tal que no tengan esa curva. Entonces es muy típico que usted tenga que estar calculando, digamos, a ojo, cuánto debería diluir para que mi muestra pueda ser medida correctamente. Entonces, es como una habilidad que se tiene que ir desarrollando, tanto, digamos, en el papel como también en el laboratorio. Un poco eso también es la idea de que traten de experimentar también eso como parte de los laboratorios cuando ustedes estén, digamos, haciendo esto un poco. De hecho, creo que las primeras prácticas de laboratorio que hacen también tienen que hacer parte de esta preparación de disoluciones y demás. Entonces, preparar disoluciones es realmente como la habilidad más importante que ustedes casi que aprendan en este curso, porque siempre es algo que eventualmente va a necesitarse casi que en la mayoría de carreras que tengan algo relacionado con química, ¿verdad? Siempre la parte de preparar disoluciones es casi que lo más importante. Entonces, vamos a estar insistiendo mucho en esto a lo largo del semestre también. ¿Alguna otra consulta? Profe, esa disolución habría que valorarlo al final. Esta disolución no habría que valorarla porque esta disolución madre acá esta disolución madre ya tiene una incertidumbre conocida, digamos. Y vea que tenemos 3 cifras significativas, entonces quiere decir que es una disolución exacta, digamos, es una disolución madre exacta. Entonces, no ocupamos valorar al final porque ya conocemos bastante bien esa concentración de la que estamos partiendo, digamos. Es una disolución madre exacta. Entonces, además que sería difícil en este caso porque como es una disolución de sodio, no tengo como un valorante que me permita en este caso como valorar el sodio en sí, ¿verdad? Habría que buscar otras metodologías. Una valoración en este caso no necesariamente es como lo ideal. Ok, gracias, profe. Con gusto. Ok, ¿alguna otra consulta por ahí? Listo. Ok, entonces, bueno, la clase pasada estuvimos hablando un poco de formas de expresar concentraciones. Y hoy quería aclararnos un toquecito sobre otra metodología de expresar concentraciones, que es un poco diferente, a la cual llamamos normalidad.
Entonces, en algún momento hablamos del término de concentración molar, la clase anterior. Y vamos a ver un poco en qué se parecen a la normalidad. Entonces, la concentración molar dijimos que iba a ser moles divididos entre litro. La concentración normal va a ser un poquito diferente. Va a ser una unidad que no son moles, sino que vamos a llamar equivalentes. Estos equivalentes por litro también de disolución. Ahora, cuando hablábamos de concentración, los moles los podemos calcular como gramos entre el peso molecular, en gramos por mol. Entonces, si digo la masa entre la masa molar, me daría cuántos moles tengo de una sustancia. Algo parecido sucede también con los equivalentes. Los equivalentes van a ser igual a los gramos, o sea, la masa dividida entre un peso equivalente. Ahora, la diferencia, este peso molecular ya lo conocemos bien y lo podemos sacar a partir de la tabla periódica. El peso equivalente es un poquito diferente. El peso equivalente tiene unidades de gramos por equivalente. Son bastante parecidos, pero con la diferencia que no son moles, sino que son equivalentes. Ahora, la cuestión es cómo hacemos para calcular este peso equivalente. Este peso equivalente va a ser igual a este peso molecular dividido entre un factor F. Este factor a veces se llama F, o en otros cursos, en algunos profesores le llaman N. N minúscula. Entonces, este factor F o N va a tener unidades de equivalentes por mol. Y este factor va a depender del tipo de reacción química que estemos llevando a cabo. Entonces, el tipo de reacción química puede ser, por ejemplo, una reacción ácido-base, puede ser una reacción redox, o puede ser, por ejemplo, una reacción de formación de complejos también. Entonces, para poder determinar entonces la normalidad en una reacción, va a ser sumamente importante que determinemos cuál es este factor F de la reacción. ¿Cómo hacemos para hacer eso? Entonces, para eso ocupamos primero fijarnos en entonces cuál sería la definición del peso equivalente para una reacción ácido-base. Entonces, en este caso, nos vamos a centrar en reacciones de neutralización. Entonces, si tenemos una reacción de neutralización, el peso equivalente se definiría como la cantidad de sustancia que reacciona o proporciona un mol de iones hidróneo, o sea, H+, en una reacción. O sea, es la cantidad de sustancia que reacciona o produce un mol de H+. Eso lo podemos también escribir de forma simbólica. Entonces, de forma simbólica sería de esta forma. Un peso equivalente va a ser la X cantidad de sustancia que me produce un mol de H+. O que reacciona con un mol de H+. Cualquiera de esas dos opciones. Entonces, ¿cómo aplicamos esto? Veamos un ejemplo. Entonces, si tenemos esta reacción, tengo H3PO4, que reacciona con un H- para producir HPO4-2 más H2O, y me preguntan, ¿cuál es el peso equivalente del H3PO4? Entonces, siempre que me pregunten en normalidad, yo tengo que hacerlo basado en una reacción química. Si no tengo una reacción química, no puedo entonces determinar la normalidad. Tengo que tener muy claro cuál es esa reacción química. Entonces, lo que primero que podemos hacer en un caso como estos es escribir la definición. Entonces, tenemos la definición. Un peso equivalente de H3PO4 va a ser igual a lo que me produzca un mol de H+. Ahora, luego, tenemos acá la definición. Ahora, acá abajo, lo que vamos a hacer para determinar ese peso equivalente es, arriba escribimos la definición y abajo vamos a escribir lo que obtenemos a partir de la ecuación. Entonces, en esta ecuación lo que vamos a ver es que un peso molecular de H3PO4, que sería el que tenemos acá, que es el que nos interesa, me está produciendo una cantidad X de equivalentes, o me está produciendo o está reaccionando con una cantidad X de equivalentes de H+. Ahora, lo que tengo que ver en esta reacción entonces es cuántos protones están reaccionando o cuántos
están siendo cedidos. Entonces, si ustedes ven acá, el fosfato, acá tiene 3 protones inicialmente. Y acá solo tiene 1. Entonces quiere decir que acá en este proceso, de hecho aquí tendría que ir un 2. Hubo una transferencia entonces de 2H más, de 2 protones, ¿verdad? O sea, perdió 2 protones para formar 2 moléculas de agua. Entonces quiere decir que cada fosfato me está cediendo 2 equivalentes de H más. Entonces, ¿cómo hago para determinar cuál es el peso equivalente del H3PO4? Entonces puedo hacer una multiplicación cruzada. Si hago una multiplicación cruzada, lo que me quedaría sería que un peso equivalente de H3PO4 es igual, y aquí tengo un mol de H más, y paso esto, peso, bueno, esto lo hemos llamado peso molecular. Entonces, por un peso molecular de H3PO4 dividido entre 2 equivalentes de H más. Entonces, un peso equivalente de H3PO4 va a ser igual a un peso molecular de H3PO4 dividido entre esto, yo lo puedo pasar a dividir debajo de los equivalentes. Entonces me quedan 2 equivalentes de H más por mol de H más. Entonces, esta unidad de equivalentes por mol, habíamos dicho que es lo que vamos a llamar el factor F. Entonces, en este caso, el factor F sería 2. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que si yo quiero saber cuál es el peso equivalente del H3PO4 en esta reacción, lo que tengo que hacer es tomar el peso molecular del H3PO4 y dividirlo entre 2. Entonces sería la mitad. Entonces, de aquí, para el caso de las reacciones ácido-base, podemos hacer una generalización. Entonces, ¿cuál sería la generalización? La generalización sería que en las reacciones ácido-base, el factor F va a ser igual a el número de protones que se transfieren en la reacción. ¿Profe? ¿Sí? Entonces, bueno, el peso equivalente habría que tomar en cuenta como la estequiometría de la reacción o por cómo se dio cuenta que hay que dividirlo entre 2. Este 2 viene de esta parte de acá que dijimos que cuando en la reacción el fosfato me está cediendo 2 protones, porque pasa de ser H3PO4 a ser HPO4, nada más. Entonces, quiere decir que tenía inicialmente 2 protones y al final quedo con 1, entonces me está cediendo 2 protones. Están reaccionando 2 protones en esta reacción. Entonces, por eso fue que pusimos acá 2 equivalentes de H más. Entonces, si hacemos esta multiplicación cruzada, nos va a quedar entonces que el peso molecular hay que dividirlo entre 2 para obtener el peso equivalente. Entonces, como término general, la generalización es la siguiente. Si ustedes tienen una reacción ácido-base y quieren determinar el peso equivalente de esa sustancia, entonces el factor F va a ser el número de electrones que se transfieren. El número de protones, pues, que reaccionan. Entonces, por ejemplo, en este caso son 2, porque son 2 los protones que se están transfiriendo. Entonces, la generalización sería básicamente eso. Entonces, el factor F va a ser el número de protones que se transfieren en la reacción ácido-base. Entonces, no sé si más o menos con... ¿Quién es el que me está preguntando? Joel. Sí, yo, profe, pero es que me queda duda, digamos, en la parte donde hizo la operación esta cruzada con las flechitas, Ujú. porque dice que 2 equivalentes de H más es un mol de H más. No, 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 no. La igualdad es en horizontal. Digamos, un peso equivalente a H3P4 va a ser igual a lo que me produce un mol de H más. Esa es la Ok. definición
Y según la ecuación, lo que tenemos es que un peso molecular del H3P4, que es lo que tenemos acá, me va a producir dos equivalentes de H+, que fue lo que dijimos acá. Ah, ok, ok. Entonces, la multiplicación cruzada sería en esto acá, lo paso a multiplicar a donde dice un mol de H+. Entonces, por eso me queda esto que tengo acá. Entonces, tengo un peso equivalente. Esto me queda aquí arriba. Esto lo pasé al otro lado. Entonces, me queda un mol de H+ multiplicado por lo que está aquí abajo, que lo pasé a multiplicar acá arriba. Tal vez voy a dividirlo tal vez aquí así. Esto lo pasé a multiplicar aquí arriba. Entonces, por eso me quedó en esta parte de acá. Y esto de acá, yo lo puedo pasar a dividir. Por eso lo puse aquí abajo. Entonces, cuando hago esa multiplicación cruzada, entonces me quedaría que un peso molecular dividido entre dos equivalentes por mol. Este factor, entonces, es lo que llamamos F. Entonces, básicamente, lo que quiere decir lo siguiente. Si yo tengo una reacción ácido-base, yo lo que tengo que hacer es, de la especie, sería el peso molecular de esa especie, dividido entre ese factor F, que ese factor F va a ser igual a el número de protones que se transfieran en la reacción. Entonces, en este caso, transferí 2 protones, entonces ese factor F será igual a 2, básicamente. Y así, en general, para reacciones ácido-base se puede generalizar de esta forma. Para los otros tipos de reacciones no es lo mismo, ¿verdad? No se puede generalizar igual. Sin embargo, ahorita para este primer bloque nos vamos a enfocar solamente en reacciones ácido-base. Entonces, más adelante vamos a insistir un poco más con estas cosillas de normalidad. No sé si más o menos les quedó claro esta parte por ahí. ¿Alguna otra consulta? Veamos otro ejemplo por ahí. Entonces, digamos que yo tengo entonces, la pregunta sería, ¿cuál es el peso equivalente del H3ASO4? Entonces, si yo tengo esta reacción H3ASO4, que reacciona con OH para producir H2ASO4 menos más H2O, ¿cuál sería el peso equivalente de el H3ASO4 en este caso? ¿A qué sería igual el peso equivalente de el ácido arsénico en este caso? A un mol de H más. El peso, ok, pero el peso equivalente, pongamos ya como la versión final, según esta generalización, el peso equivalente va a ser igual a la masa molar dividido entre el factor F, ¿verdad? Entonces, será igual al peso molecular de H3ASO4 dividido entre un factor F. Entonces, en el caso de esta reacción, ¿cuál sería ese factor F? Sería 1, ¿no? Sería 1, exactamente. Sería un equivalente por mol. ¿Por qué? Porque ven que acá tenía 3 y aquí termino con 2. Entonces quiere decir que se está transfiriendo en el proceso, están reaccionando un H más. Entonces ese factor F sería igual a 1. Entonces esta es la forma más sencilla en reacciones ácido-base para hacer esa generalización. Exactamente. Ok, entonces más adelante vamos a seguir insistiendo un poco más con esto de la normalidad. Ok, entonces no sé si tienen alguna otra consulta con esto. Si no, entonces podemos empezar con el tema de mediciones. Entonces, ahora que ya vimos esta parte de preparación de disoluciones,
esta parte de preparación de soluciones es sumamente importante en química analítica para aplicarlo a todo lo que es mediciones, preparación de soluciones y demás. Ahora nos vamos a enfocar un poco más en lo nuevo que vamos a aprender en este curso, en este primer bloque, que es todo lo que tiene que ver con mediciones en química analítica. Entonces, primero que todo, me gustaría preguntarles por qué consideran que es importante medir algo químico en sus profesiones. O sea, ¿qué cosas podrían medir químicamente en sus profesiones que puede ser, digamos, importante para desempeñarse en sus trabajos? Aquí, alguien levantó la mano, Cristian. Sí. Bueno, y para interrumpir ahí nada más, yo recuerdo que cuando estaba en química intensiva nos dijeron que para basificar el suelo teníamos que usar, yo soy de agronomía, Ah, ¿cómo se llama esto? Yo le digo CaCO 3, carbonato de calcio, creo que es. ajá, Entonces yo me imagino que ahí va el asunto y si yo le pongo más o menos al suelo y pues se me mueren las plantitas, ¿no? ajá, ajá, ajá. Ah, sí, que eso es como que se le echan como cal al suelo o algo así, como para basificarlo. Sí, exacto. ¿Para qué ocupan que, para qué, bueno, yo estoy ignorante, para qué ocupan que el suelo esté más básico? Profe, yo estoy como el primer año de carrera, digámoslo así. Ajá, Pero sí sé que hay varias plantas que tienen diferentes lugares donde les gustan crecer. Digamos, hay una que le dicen el gorrión, que yo la tuve un rato y se me ponía muy fea, digámoslo así. ujú, Y yo estuve leyendo y dice que le gustaba el suelo ácido. Entonces comencé a acidificar con limón, digámoslo así, o con vinagre, agarrar lo primero que tuviera. Y durante un tiempo se me puso bonita. Supongo que eso es una hipótesis y que por ahí va, digámoslo así, que ujú, hay ujú. diferentes lugares donde le gusta. Me imagino que van cambiando también la calidad del fruto, la producción de fitohormonas, etcétera, etcétera. No sé realmente por qué, no me han dicho, realmente no me han dicho nadie, pero creo que va por ahí. Ok, ok. Entonces, para saber, digamos, un poco sobre la basicidad del suelo. Perfecto. Sí, yo recuerdo que cuando, bueno, mi familia antes era como sembrar café y así, yo recuerdo que le echaban abono y a veces le echaban como cal y así, no sé, no me acuerdo muy bien. Está muy chiquito. También a veces el cal sirve para quitar como plagas, he visto que hay gente que lo usa, digamos, se ha vuelto muy popular que agarren el huevo y que lo medio lo laven, le quiten como una pellejito que tiene y después usen la cáscara, eso como que tiene cal, creo. Algo así había Ajá. oído, la verdad no me interesé mucho, fue como un post de Facebook que vi ahí, no es muy fidedigno, pero sí he visto que sirve como para muchas cosas, también para abonar el suelo y con respecto al café. Sí, hay varios cafés, usted ha visto que hay café que es muy ácido, que hay mucha gente que no le cae muy bien en el estómago, entonces el café de Terrazo no es igual al café allá y el café aquí, o sea, son muy diferentes, entonces yo creo que por ahí va. Ujú, ujú. Ok, ok. Vos sos más de agronomía, entonces. Sí, profe, soy de agronomía. Que no sé si alguien más de alguna otra profesión que recuerde algo que haya escuchado sobre por qué alguna mención química puede ser importante en sus profesiones. En alimentos, agregar algunos preservantes que se utilizan en cantidades mayores puede ser perjudiciales para los consumidores. Entonces, digamos que en alimentos, digamos que es como un tipo como de control de calidad. Y para terminar, digamos, cantidades de nutrientes, cosas. No sé, ¿alguien más? Profe, Sí. bueno, yo soy de la carrera de zootecnia y en zootecnia se usa para muchísimas cosas. De hecho, bueno, para la formulación de dietas y la corroboración de estas dietas hay que hacer valoraciones en calidad de forrajes también, en la parte bueno, sí, la parte nutricional de forrajes, en la parte de calidad de leche, también se usa mucho la analítica y, y bueno, sí, básicamente también para apoyar al compañero ahí con lo del carbonato de calcio, las plantas y los cultivos tienen diferentes requerimientos, entonces siempre se trata en la parte de agronomía y zootecnia de adaptar los suelos a los requerimientos propios o naturales de cada especie.
Entonces, de acidificar, bueno, controlar el pH en este caso, es uno de esos requerimientos. Y, y también en acuicultura, profe, en acuicultura, el control de pH, control de, incluso las dosificaciones para cuando hay que aplicar algún medicamento o algún agroquímico para mejorar la calidad del agua. Y, y así, básicamente. Ok, genial, muchas gracias. ¿Alguna otra persona? Tal vez alguna otra carrera. Profe, Ujú. bueno, yo soy de ingeniería de alimentos también, pero, por ejemplo, hay varios alimentos. Bueno, aquí yo sé que por ley el arroz tiene que ir fortificado con una vitamina que no me acuerdo cuál era en este momento, pero tiene que ir fortificado, es una ley con esa vitamina y tiene sus rangos porque Como el ácido las fólico o así, vitaminas, ¿no? creo que sí es el ácido fólico, porque en exceso o en deficiencia las vitaminas provocan enfermedades o disfunciones en el organismo. De hecho, más gracia porque ahora que me acuerdo, yo cuando uno lleva el curso de química analítica, creo que es el uno o el 2, no, mentira, es el 2. Tienen que hacer una práctica especial y yo hice determinación de ácido fólico en arroz, ahora que me acuerdo. Es súper gracioso porque como que ¿cómo se llaman? Los nutrientes y todos esos suplementos que le echan al arroz, se los echan como en granitos de arroz que hacen ellos, o sea, le ponen como todo ahí, como que muelen una parte del arroz, le agregan todo y después lo vuelven a dar forma de grano de arroz, lo cual me parece como toda una vagancia. Inclusive hay gente que a veces se pone como bueno, no sé si sus mamás hacen eso, pero se ponen como a escoger el arroz y entonces ven como esos granos que se ven como un color diferente, entonces se los acaban. Pero más bien eso es como lo que va fortificado. Es súper vacilón. Ok, entonces ya estuvimos hablando un poco sobre la importancia de las mediciones. Entonces, ¿para qué ocupo yo medir algo? Bueno, normalmente, eh, si yo voy a analizar una muestra, me interesa primero que todo definir cuál va a ser eso que llamamos el analito. Entonces, ¿qué va a ser ese analito? Va a ser esa especie que me interesa medir. Entonces, no sé, por ejemplo, ahorita que estamos hablando, no sé, del arroz, el ácido fólico. Entonces, si me interesa saber el ácido fólico, entonces el analito en mi muestra sería entonces ese ácido fólico, o qué sé yo, que estamos hablando de determinar cuánto es el carbonato de calcio en una muestra, de qué sé yo, por ejemplo, si ustedes vieron el video de introducción que hicimos ahí para este bloque, se hablaba más que todo de una muestra de carbonato de calcio, ¿verdad? Entonces, si partimos de esa muestra de carbonato de calcio, entonces, qué sé yo, esa cal, me interesa saber, por ejemplo, cuánto calcio tiene. Entonces, en ese caso, el calcio podría ser mi analito, por ejemplo. Ahora, normalmente también cuando estamos hablando de una medición, vamos a hablar de un mensurando. Entonces, ¿qué va a hacer ese mensurando? Entonces, el mensurando no es realmente el analito en sí, sino es la propiedad que yo mido. Entonces, por ejemplo, voy a medir la distancia con una regla. Entonces, si mido una distancia con una regla, entonces la propiedad que estaría midiendo ahí sería la magnitud de la longitud, ¿verdad? O, por ejemplo, si estoy midiendo la cantidad de calcio, entonces estaré midiendo la concentración. Y así por el estilo, ¿verdad? Entonces, el mensurando va a ser esa propiedad que yo estoy midiendo. Ahora, una vez que yo sé cuál es mi analito, tengo que pensar cuál método puedo utilizar para medir. Entonces, ¿qué sería un método? Entonces, ¿qué sería un método químico para hacer un análisis? Profe, el volumétrico sería un método.
Los métodos volumétricos, por ejemplo, es un tipo de métodos. Entonces, un método va a ser básicamente una serie de pasos. Que yo debo seguir para terminar algo. Y va a haber diferentes tipos. Como decía la compañera, va a haber métodos que vamos a llamar instrumentales. Y también va a haber métodos que llamamos clásicos. Esos métodos clásicos son, por ejemplo, las volumetrías, por ejemplo, gravimetrías. Y normalmente obedecen, estos métodos clásicos se basan en la estequiometría para determinar una muestra. Los métodos instrumentales van a ser ya métodos que normalmente, como lo dice la palabra, utilizan instrumentos. Entonces estamos hablando, por ejemplo, absorción, o puede ser, métodos espectroquímicos, o puede ser, por ejemplo, electroquímicos. Entonces, estos métodos tienen la diferencia que entonces lo que hacen es basarse en una propiedad y relacionar esa propiedad con la concentración del analito. Entonces, yo tengo esa propiedad y la puedo relacionar con la concentración. ¿Como cuáles? Por ejemplo, yo puedo tener la absorción de luz, la puedo relacionar con la concentración, o, por ejemplo, el potencial de un electrodo, lo puedo relacionar también con la concentración, y así sucesivamente. No estoy midiendo directamente la especie, pero sí una propiedad de esa especie que se relaciona con su concentración. Ok, entonces ya yo, basado en esto, ¿cuál método escojo? Bueno, va a depender de muchos factores. Va a depender del tamaño de mi muestra, va a depender de mis posibilidades, digamos, lo que yo tenga disponible en el laboratorio. Si no tengo instrumentos, entonces puedo utilizar métodos más clásicos. Normalmente, eso sí, los métodos instrumentales van a ser más sensibles, entonces puedo utilizar concentraciones más bajas de muestra. Los métodos clásicos normalmente requieren mayor cantidad de muestra. Entonces, todos esos son factores que yo tengo que tomar en cuenta. También están las cuestiones de costo, ¿verdad? ¿Qué tan costoso va a ser el análisis? ¿Qué tanto precisión, exactitud requiero, etcétera? Entonces, todos esos factores yo los tengo que evaluar y a partir de ahí decidir cuál método puedo utilizar para medir mi muestra. O también puede ser que ustedes en sus trabajos le digan, tenemos tanto presupuesto disponible para hacer un análisis. Tenemos tanto presupuesto disponible para hacer un análisis. Decida dónde vamos a mandar las muestras a hacer ese análisis. Entonces tienen que, de todo lo que hay en el país, decir, bueno, ¿dónde mando estas muestras, por ejemplo? Porque muy posiblemente tal vez ni siquiera nuestros compañeros que ustedes trabajen hoy más van a tener que hacer los análisis ahí necesariamente, sino le dicen, bueno, mandemos esto a un laboratorio que nos hagan los análisis. Pero bueno, ustedes tienen que escoger a cuál laboratorio es mejor mandarlos, con qué método es mejor medirlo, etcétera, ¿verdad? Entonces, todos esos criterios es como un poco lo que tenemos que ir desarrollando a lo largo de este curso. Y lo vamos a ir desarrollando a partir de estas actividades un poco basadas en la vida cotidiana. Okay. El otro factor que es sumamente importante es la toma de la muestra, ¿verdad? Entonces, ese proceso por el cual yo tomo una muestra, ¿cómo se le llama? El proceso por el cual yo tomo una muestra, ¿cómo le El llamo? muestreo. El muestreo, exactamente. Ahora, el muestreo es como algo sumamente poco valorado, en cierto modo, pero es una parte fundamental. Entonces, muestreo, bueno, hay muchas preguntas con relación al muestreo. Por ejemplo, ¿cuánto debo tomar? Entonces, para saber cuánto debo tomar de muestra, también tengo que conocer ya cuál es el método que voy a utilizar. Porque dependiendo del método voy a ocupar más o menos muestra. Entonces, esto va a depender entonces del método también. Pero también de cuánto tengo disponible, de qué tipo de muestreo quiero hacer. Por ejemplo, hay muestreos que son aleatorios, entonces yo tomo muestras de forma aleatorias y luego las combino todas, o hay muestreos que son más bien más sistemáticos, en donde yo más bien, no sé, por ejemplo, divido un poco de tierra, un terreno, lo divido en cuadrículas, digo, voy a tomar
una muestra de cada cuadrícula, luego las mezclo todas, etc. Entonces, inclusive, después de que yo tomo esa muestra, puede que haya un pretratamiento de esa muestra. Por ejemplo, ¿qué pasa si esa muestra, si hablamos otra vez de la muestra de cal que me dieron, qué pasa si, por ejemplo, viene esa muestra pelotada, viene como en pedazos, como si fuera una piedra? Entonces, yo ocupo hacer procesos para un pretratamiento. ¿Qué puede hacer eso? Puedo hacer, por ejemplo, molienda la muestra. Puedo, por ejemplo, tamizar la muestra. Y a partir de eso, lograr también homogeneizar más esa muestra. Una posibilidad también para homogeneizar esa muestra es que yo llego, la muelo, la paso por un tamiz y luego tomo esa muestra y la divido en cuadrículas. Mezclo bien la muestra, la divido en cuadrículas. Entonces, voy tomando, qué sé yo, la cuadrícula 1 y la 3. Luego sigo mezclando esas y luego tomo la 1 y la 2. Y así, de esa manera voy tomando la muestra de forma aleatoria hasta que le voy reduciendo el tamaño de esa muestra. ¿Por qué? En cuanto al tamaño de muestra, vamos a tener tres conceptos principales. Está el de población, muestra bruta y muestra de laboratorio. Entonces, la población va a ser toda mi muestra disponible. Entonces, por ejemplo, estamos hablando de un acuífero. Si yo estoy midiendo un acuífero, entonces, si estamos hablando de un acuífero, mi población sería básicamente toda el agua del acuífero. Ahora, yo no puedo tomar y mostrar toda el agua del acuífero porque básicamente dejo al pueblo sin agua o lo que sea. Entonces, yo esta población no la puedo medir toda. Lo que tengo que hacer es tomar una muestra que sea representativa. Entonces, qué sé yo, deseo hacer un muestreo y para hacer ese muestreo tomo una muestra de agua cada hora y luego combino esas muestras de agua y eso lo tomo como mi muestra representativa. O si estamos hablando otra vez de la muestra de cal, qué sé yo, puede pasar que a mí me dicen, tome este saco de cal y hágame un análisis químico. Entonces, todo ese saco sería mi muestra bruta. Pero yo ocupo convertir esta muestra bruta en una muestra de laboratorio. ¿Cómo hago para convertirla en esa muestra de laboratorio? Esos procesos que estábamos mencionando. Entonces, yo llego, muelo la muestra, la homogenizo, la tamizo y luego voy haciendo una reducción del tamaño de esa muestra aleatoriamente. Entonces, lo que les mencionaba, yo puedo, por ejemplo, poner la muestra, la pongo en una manta y coloco acá la muestra y entonces la divido en cuadrículas. Entonces yo digo, voy a tomar siempre esta cuadrícula y esta cuadrícula. Entonces tomo esas muestras y ahora sí, las paso otra vez a otra manta, coloco la muestra, la homogenizo, la distribuyo bien y la divido otra vez en cuadrículas y tomo esta muestra y esta muestra de la cuadrícula. Y así sucesivamente, así voy disminuyendo el tamaño de la muestra, pero voy manteniendo la homogeneidad de la muestra y la aleatoriedad también hasta que llego al tamaño requerido, que me permite poder llevar a cabo el análisis de laboratorio, por ejemplo. Entonces, obviamente yo no puedo analizar todo un saco, pero yo puedo terminar con una muestra, no sé, de 20 gramos de la muestra y utilizar eso para hacer mi análisis. Pero obviamente yo tengo que asegurarme de tratar de mantener la mayor aleatoriedad y homogeneidad en esa muestra para que sea representativa de toda la población. Por eso homogeneizar la muestra siempre es muy importante. Que entonces, digamos que ya yo logré preparar la muestra y llegar hasta una muestra de laboratorio. Entonces, luego va a haber un tratamiento de la muestra. Entonces, si hablamos, por ejemplo, de la muestra cal que estamos diciendo, yo ocupo disolver esa muestra. Entonces, ese proceso de preparar esa muestra, por ejemplo, puede ser por medio de una digestión. Yo puedo hacer digestiones de diferentes tipos. Entonces, por ejemplo, líquida, una digestión líquida utilizando ácidos.
concentrados. Yo puedo hacer una digestión, por ejemplo, sobre todo cuando tengo materia orgánica, ahí yo puedo hacer la digestión utilizando, por ejemplo, un horno. Hay metodologías que también utilizan horno microondas, ¿verdad? Entonces, lo que yo ocupo es, al final de cuentas, lograr, digamos, disolver esa muestra y llevarla a una forma en la cual me permita llevar a cabo el análisis. Si voy a hacer un análisis volumétrico, entonces obviamente voy a necesitar que esa muestra esté disuelta. Entonces, ahí es donde se vuelve muy importante ese proceso de digestión. O, por ejemplo, ustedes van a ver, por ejemplo, cuando hacen gravimetría, entonces yo precipito la muestra, luego que precipito la muestra, la filtro, y una vez que tengo ese filtro, yo lo meto en un horno y quemo todo lo que quede del filtro y quemo también la muestra hasta que tenga una forma que me permita cuantificarlo. Entonces, por ejemplo, formo un óxido de calcio, por ejemplo, y eso va a ser un sólido que yo ya voy a poder cuantificar. Que hago ese tratamiento de la muestra y luego que ya tengo la muestra lista, tengo que pensar si el medio puede afectar mi medición, el medio en el cual yo tengo disuelta esa muestra. Entonces, ahí es donde vamos a hablar del concepto de matriz. ¿Qué sería la matriz de una muestra? No sé si vieron ahí en la presentación, a ver si alguien recuerda qué sería la matriz. Las sustancias que son diferentes al La analito. matriz. Sí. Ok, diferentes al analito. Entonces, la matriz va a ser todas esas sustancias que están ahí en mi muestra, que no son mi analito, básicamente. Ahora, algunas de esas matrices pueden provocar interferencias. Entonces, la interferencia van a ser esas sustancias que pueden aumentar o disminuir la señal. Digamos que yo estoy viendo absorción para poder cuantificar mi muestra. Entonces, puede ser que haya sustancias que aumentan la absorción y me hagan pensar que tengo más muestra de lo que realmente tengo, por ejemplo. Entonces, yo tengo que pensar y buscar si existen formas en que yo pueda disminuir el efecto de estas interferencias. ¿Qué sé yo? Existe la posibilidad de que yo, por ejemplo, pueda precipitarlas y separarlas y entonces eliminar esa interferencia. ¿Existe alguna metodología para mitigar el efecto de esta interferencia? ¿Es esa interferencia más importante si utilizo un método que si utilizo otro, digamos? Tal vez en absorción atómica me da interferencia, pero si utilizo una volumetría no. Entonces, todos esos son aspectos que yo también tengo que tomar en cuenta. Si sé que yo puedo tener posibles interferencias o si sé que podría identificar y afectar en esa muestra en particular. Por ejemplo, si tengo, hablando otra vez de la muestra de cal, si tengo cal, quiero cuantificar el calcio, pero yo sé que muy posiblemente también va a tener magnesio y que me va a interferir. Entonces, tal vez si yo lo hago por gravimetría, como gravimetría me precipita tanto el calcio como el magnesio, no voy a poder diferenciar bien entre esas dos especies, entonces tal vez no es la mejor técnica, pero si lo hago por otra metodología como absorción atómica, sí puedo como identificar cada una por aparte. Entonces, eso también puede afectar cuál método yo realmente deseo utilizar, ¿verdad? Al final de cuentas. Entonces, ven que son muchos factores los que tengo que estar considerando cuando voy a hacer un análisis químico. Y, Entonces la matriz, perdón, la matriz no son solo interferencias. Entonces, es que en la presentación venía una pregunta que preguntaba que qué era la matriz de una muestra. Y había dos opciones, una que decía el conjunto de interferencias de la muestra o todos los componentes que contiene la muestra excepto el analito. No, la sería la matriz no son segunda. solo interferencias. La matriz no son solo interferencias, puede que tenga cosas que no necesariamente interfieren. Entonces, por ejemplo, voy a analizar calcio, pero tiene hierro. El hierro no necesariamente me va a interferir, pero también es parte de la matriz de la muestra. Entonces, a veces uno no está tan seguro que tanto afectan unas especies o no, digamos. Pero en general puede haber especies que no necesariamente afectan, ¿verdad? Y que igual son parte de mi matriz. Muy posiblemente en cualquier medición que yo esté haciendo voy a tener cloruros, voy a tener sodio, voy a tener un montón de especies ahí mezcladas. Tan solo porque el agua destilada igual va a tener parte de esas especies, ¿verdad? Pero no necesariamente van a ser interferencias. Las interferencias son las que efectivamente me afectan la medición, ¿verdad? Mientras que hay especies en la matriz que no necesariamente afectan, al final de cuentas.
Ok, digamos que ya yo tengo todo esto hasta ahora claro, entonces ahora sí, ya puedo empezar a pensar en realizar la medición de la propiedad. Ahora, siempre va a ser importante cuando voy a medir, pensar en la calibración, que mis instrumentos estén debidamente calibrados, que mi medición esté debidamente calibrada. Inclusive a veces van a ver más adelante, cuando veamos técnicas de espectroscópicas, que normalmente yo hago una curva de calibración y obtengo una línea recta para poder medir determinar mi analito. Entonces, esta determinación de esa línea recta con patrones es parte de lo que también vamos a llamar calibración. Pero también va a ser importante que los instrumentos estén calibrados. Si voy a medir en una balanza analítica, que esa balanza analítica esté calibrada y que tenga trazabilidad, que eso es un concepto que vamos a hablar más adelante. La calibración me permite tener trazabilidad. ¿Qué es la trazabilidad? Que mi instrumento esté calibrado de manera tal, con patrones, que yo pueda seguir hasta patrones, digamos, de calibración internacionales. Eso me da certeza de que mi medición está debidamente calibrada y que puede ser comparable con la de otro laboratorio en otro país y demás. Entonces, esta trazabilidad siempre va a ser muy importante en química analítica. Y ahora sí, entonces yo realizo la medición de mi muestra y ahora sí, calculo los resultados. Entonces, por ejemplo, otra vez hablando del calcio. Entonces yo tengo que decir cuánto calcio tiene mi muestra. Pero también va a ser importante, cuando yo reporte mi resultado, decir qué tan certeros y qué tan confiables son mis datos. Y ahí es donde se vuelve importante la estadística, ¿verdad? Entonces, yo necesito tener ese conocimiento estadístico para determinar qué tan certeros y qué tan confiables son esos resultados que yo estoy obteniendo. Entonces, ahora sí, vamos a hacer una pequeña actividad. Hablando de mediciones, yo les había dicho que trajeran una regla y algo cilíndrico. Aquí no me estoy viendo. A ver, ok, ya ahora sí. Entonces, ustedes tienen que traer una regla y algo cilíndrico. Entonces, yo tengo este tarrito acá. Le voy a determinar el volumen únicamente a la parte morada, en este caso. Entonces, dijimos que lo que vamos a hacer es utilizar una regla para determinar cuál es el volumen de un recipiente cilíndrico. Y para eso ocupamos primero lo que vamos a llamar la ecuación del mensurando. El mensurando dijimos que va a ser esa propiedad que estamos midiendo. Entonces, en este caso, estamos midiendo el volumen. Entonces, ¿cuál sería el volumen de un cilindro? ¿Qué ocupo determinar para saber cuál es el volumen de un cilindro? ¿Cómo sería en este caso? Para determinar el volumen de un cilindro. Entonces, para determinar el volumen del cilindro, tendríamos que hacer el área de abajo por la altura, ¿verdad? El área de abajo sería pi por el radio al cuadrado por la altura que tenga el cilindro. Ahora, el radio es como difícil de medir en algo cilíndrico, ¿verdad? En algo redondo. Entonces, es más fácil si lo que medimos es en realidad el diámetro. Entonces, yo podría decir que esto es lo mismo que yo tenga pi por diámetro entre 2 al cuadrado por altura. Que es lo mismo que yo tenga pi por diámetro al cuadrado entre 4 por altura. Entonces es una forma simplificada que podemos utilizar para determinar este volumen que ocupamos. Entonces, ¿qué nos quieren por acá? Altura y radio, ajá, sí, exactamente. Entonces, quiere decir que hay dos cosas para determinar ese volumen que necesitamos determinar. Entonces, uno es el diámetro. Uno es su diámetro. Yo borré el otro. Y el otro es la altura. Ahora, hay otra cosa también muy importante que tenemos que tomar en cuenta cuando estoy haciendo una medición, y es
qué tantos decimales le puedo poner a mi medición. Para saber qué tantos decimales puedo ponerle a esa medición, tengo que tomar en cuenta el concepto de tolerancia. Esa tolerancia es la que me define cuántos decimales puedo usar. Entonces voy a hacerme un poquito para acá para hablar un momentito de la tolerancia. Entonces, normalmente hay dos formas de ver la tolerancia. La tolerancia la puedo ver en instrumentos analógicos o en instrumentos digitales. En instrumentos analógicos normalmente se toma como la mitad de la menor división. Y en instrumentos digitales normalmente se toma como un 1 en el último decimal. Esto es más que todo cuando usted no tiene mucha información sobre la tolerancia de su instrumento. Entonces pueden asumir lo que es de esta forma. Si el fabricante les reporta una tolerancia, pueden utilizar la que les reporte el fabricante también. Entonces, básicamente, mi regla que yo tengo acá tiene divisiones cada medio milímetro. Cada medio milímetro. Entonces, la menor división en mi regla es 0,5 milímetros. Entonces quiere decir que la tolerancia sería la mitad de esto. O sea, 0,25 milímetros. Esta sería la tolerancia de mi regla. Como estamos viéndolo en centímetros, entonces podemos ponerlo como centímetros. Eso sería igual a 0,0. Vamos a redondearlo solamente a una cifra. Entonces, como 0,02 centímetros. Esa sería la tolerancia. ¿Qué quiere decir esto? Que entonces, si yo mido algo con mi regla, ¿cuántos decimales puedo ponerle a mi medición? ¿Cuántos decimales podría poner entonces ahí? Quiere decir entonces que yo puedo medir lo que yo mida con mi regla, le tengo que poner 2 decimales. Lo que mida en centímetros, ¿verdad? Lo que mida mi regla en centímetros, le puedo poner 2 decimales. Entonces, sabiendo eso, podemos proceder a medir cuánto es el radio y, bueno, cuánto es el diámetro más bien en este caso. Y cuánto es la altura de mi cilindro. Entonces, si mido el diámetro acá, vayan haciendo ustedes ahí también. A mí me da, uy, casi no veo. Profe, Sí, la menor división de la regla que yo tengo es medio milímetro. Entonces sería 0,25 la tolerancia. exactamente. Ok. Sí, entonces ahorita lo estamos redondeando a un solo decimal. Entonces, usando las reglas de redondeo que nosotros tenemos en este curso, si yo tengo un 5 y el número es par, entonces el número igual se queda par. Si es impar, entonces se redondea al siguiente par más cercano. Entonces, si acá tuviera un 3, se redondearía a 4, por ejemplo. Pero como es un 2, se queda como 2. Entonces, por eso lo redondeé de esta forma, 0,02 centímetros. Quiere decir que lo que usted mida con su regla puede ponerle en centímetros, lo puede poner 2 decimales. Ok, entonces, si mido el diámetro de mi cilindro, a ver si me dan los ojos, a 1,5678. 1,80. Sí.
El diámetro me da 1.80. Y la altura me daría... Estoy medio ciego ya. La altura me da 3.50. No, 3.05. Ujú. Ok. Entonces, ahora sí, con esos datos ya podemos determinar el volumen. Entonces, el volumen sería pi por 1.80 al cuadrado dividido entre 4 por la altura, que sería 3.05. Pi por 1.80 cuadrado por 3 dividido entre 4. Esto me da 7,7613. De momento le voy a dejar así con bastantes decimales porque no estamos muy seguros que tantos decimales debemos ponerle. Los datos que yo estoy utilizando tienen 3 cifras. Entonces más o menos debería tener unas 3 cifras. Pero de momento lo voy a dejar con un poquito más de decimales por aquello. Entonces eso sería en unidades de centímetros cúbicos. Ahora, tengo 2 preguntas. ¿Qué tan confiable es el valor de este volumen obtenido? ¿Qué tanto podrían confiar ustedes en ese valor? Y si no, entonces, ¿qué puedo hacer para asegurarme que esta medición no está mal? ¿Qué se les ocurriría a ustedes para tratar de ver que la medición está bien hecha? Por ejemplo, ¿qué pasa si una de estas mediciones ustedes la hicieron mal? ¿Cómo pueden asegurarse de que están midiendo correctamente? Haciendo varias réplicas. Exactamente. Entonces, lo que puedo hacer es, para tratar de cerciorarme, es hacer varias réplicas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a medir el diámetro varias veces y vamos a medir esa altura también varias veces. Entonces, digamos que los vamos a medir por lo menos unas 3 veces. Otra vez. Esto me da 1.75. Esto me da 3.0. Profe, si en mi caso, digamos que, perdón, la calculadora, la regla va en milímetros, entonces, ¿cuánto sería el valor que tengo que tomar, digamos? Si su Cuando regla no va en medio milímetro, sino por milímetro. por milímetro. Entonces, la tolerancia a su regla sería la mitad de la menor división. Sería 0,5 milímetros. O sea, la mitad de la menor, su regla va de 1 en 1, ¿verdad? Entonces, la tolerancia sería la mitad de la menor división, que es 1. Entonces, su tolerancia sería 0,5 milímetros. Entonces, que eso es igual a 0,05 centímetros, básicamente. Entonces, igual puede reportar 2 decimales. De igual forma, nada más que la tolerancia suya es el doble de la regla mía, básicamente. Pero en términos de decimales, siguen siendo los mismos. Ahora, esto va a ser importante más adelante cuando hablemos de qué es la incertidumbre. Pero de momento nada más manténgalo ahí como en mente.
Entonces lo que puedo hacer es, dijimos, hacer más réplicas. Ya hicimos otra réplica y vamos a hacer una tercera réplica. Que sería... 85, digamos. Estoy haciendo así súper chambón a la hora de medir para que me quede más bonito. 1.85 y este sería 3.05. Ok, entonces esas serían mis 3 réplicas. Ahora, ¿cómo hago para saber cuál es mi medición de diámetro y mi medición de altura? ¿Qué reportar? Digamos, porque ya ahora tengo 3 de uno y 3 del otro. Entonces, ¿cuál de todas uso? ¿O qué hago para utilizar esto en la operación? ¿Qué harían ustedes? Se utilizaba la mediana, creo. Entonces, tengo que pensar entonces en utilizar lo que llamaríamos una medida de tendencia central. Normalmente tengo dos opciones. Tengo la media, que es lo mismo que el promedio. Y tengo también la mediana. Entonces, para la media, ahora, la media, como vamos a ver más adelante, se utiliza cuando yo sé que mis datos normalmente tienen una distribución normal. Pero más adelante vamos a ver qué significa eso. Y la mediana, normalmente la utilizo cuando no sé muy bien cuánto es esa distribución o tengo datos muy desviados. No sé cuál es esa distribución y tengo datos muy desviados. Entonces, la mediana va a tener una ventaja y es que va a ser una media de tendencia central que vamos a llamar más robusta. Ya vamos a ver por qué. Entonces, si saco la media, entonces vamos a sacar la media del diámetro y la media de la altura. Básicamente lo que hago es sumar y dividir entre 3, o sea, entre el número de datos. 1.80 más 1.75 más 1.85. Esto lo divido entre 3 y me da 1.80. Entonces el promedio del diámetro es 1.80 centímetros. El promedio de la altura sería 3.05 más 3 más 3.05. Lo divido entre 3 y me da 3.03. Entonces, ya estos datos los puedo tomar como mi media tendencia central de mi medición para reportar mi dato final. Entonces, puedo utilizar estos. Esta es mi otra opción que es la mediana. Para calcular la mediana, lo que hago es ordenar los datos de menor a mayor. Entonces, por ejemplo, en el caso del diámetro, yo tengo 1.75, 1.80 y 1.85. Entonces, la mediana en este caso sería el valor del centro, que sería 1.80. Y luego, en el caso de la altura, tengo 3.00, tengo 3.05 y 3.05. Entonces, en ese caso, la mediana sería 3.05. Y entonces puedo utilizar esos datos para reportar. ¿Qué pasa si mis serie de datos son pares? Entonces yo tomo los datos del centro y le saco el promedio de esos dos del centro. Y esa sería mi mediana.
Ahora, ¿por qué se dice que la mediana es una medida más robusta? Va a ser más robusta porque va a ser menos sensible a los datos desviados de los extremos. Entonces, imagínense que yo acá, en lugar de 3.05, por error haya medido 3.50. Yo me distraje y en vez de apuntar 3.05, apunté 3.50. Vean que la mediana no se vería afectada. La mediana seguiría siendo el mismo valor, 3.05. No se ve afectado por ese valor sumamente desviado. Pero si yo sacara el promedio con este dato, me daría sumamente desviado. Me daría 3 más 3.05 más 3.50 dividido entre 3. Si yo saco el promedio utilizando 3,50, el promedio me daría 3,18. Ven que 3,18 está súper desviado del promedio que habíamos obtenido anteriormente, que es 3,03. Entonces, la media va a ser mucho más sensible a esos datos desviados. La mediana no, la mediana va a ser mucho más robusta y no se va a afectar tanto por esos datos desviados en los extremos. Entonces, por eso, a veces cuando tengo datos muy desviados, si ustedes los van a usar en el laboratorio, como ustedes están aprendiendo, tiende a ser más fácil que ustedes utilicen la mediana por lo mismo, porque si tienen datos muy desviados, se van a ver menos afectados. Sí, Cristian. No, disculpe, es que tocaron la puerta. ¿Cómo es que se calcula la mediana? La mediana, lo que hago es ordenar los datos de menor a mayor y el que me queda en el medio, esa es la mediana. Ah, ok, sí, ya me acordé. Gracias. Con gusto. Y si son pares, entonces los dos que queden en el centro, le saco el promedio de esos dos del centro. Si su serie de datos es par, digamos. Profe, una consulta. Ujú. ¿Y por qué no calcular las tres áreas, profe? Y sacar la media, no, la media era, o no, la mediana. La mediana, pero de las áreas. Esa es una muy buena pregunta. ¿Por qué no? Porque yo no preferiría hacer eso. Normalmente uno hace eso cuando cada medición de diámetro corresponde con cada medición de altura. Digamos, si esta medición está relacionada con esta, está relacionada con esta, y está relacionada con esta, entonces sí es correcto calcular cada volumen y sacar el promedio del volumen. Pero en este caso, cada medición de diámetro es individual de las mediciones de altura. Entonces lo más correcto es mejor sacar el promedio de los diámetros y sacar el promedio de las alturas. No sé si me explico más o menos. O sea, no necesariamente el diámetro de 1,80 tiene por qué corresponder con el de 3,05. Yo podría relacionar el de 1,80 con el de 3 o el de 1,80 con el último de 3,05. No hay ningún criterio porque yo tenga que asociar uno con el otro. Entonces, en esos casos es mejor sacar un promedio de los diámetros, un promedio de las alturas y con eso calcular el volumen. Es más correcto en este caso porque los datos no se corresponden entre sí. Entiendo, profe, sí, tiene sentido. Ujú. Es que estaba pensando como por ejemplo, una práctica lab con la medida de masa por diferencia, pero ahí sí hay correspondencia cuando es... Por diferencia, sí. Porque entonces Ajá. una medición está relacionada con la otra. Exacto, o cuando hay que sacar la masa de algo y tomar una alícuota o algo, porque sí es la misma muestra, por decirlo así. Exactamente, ahí sí están correlacionados, pero en este caso no. Entonces, eso es parte del criterio que también tiene que ir desarrollando uno como analista de cuándo las incertidumbres están relacionadas entre sí y cuándo no, ¿verdad? Es parte de también. Y bueno, entonces básicamente, si gustan lo podemos dejar por acá, por hoy, y entonces en la próxima clase seguiríamos con este tema de incertidumbres y avanzando un poco más en eso de cómo reportar los datos al final. De momento lo dejamos por acá y pueden ir repasando también las clases que están ya disponibles, las asincrónicas, para tal vez que vengan un poco con más preguntas el próximo viernes. Entonces, si gustan, quedamos por acá por hoy. Gracias, profe. Bueno, con mucho gusto. Gracias, profe. No, me puedo quedar Gracias, un toquecito al profe. final. Gracias, profe. Con gusto. ¿Cómo fue? ¿Alguien me habló? Puedo quedar un toquecito al final. Sí, está bien, está bien. Voy a darle aquí parar la grabación.